El COVID-19 ha traído mucho dolor por muertes, por pérdida de salud, de empleos, cierre de empresas, pero también con mucho respeto a los que hoy están pasando por mucho dolor. También ha traído una oportunidad para lidiar con estos temas, una especie de retiro espiritual para iniciar, continuar o retomar un camino de autoconocimiento, y con la ventaja de que podemos contar con una serie de facilitadores a nivel internacional, seguirlos con sus talleres y terapias individuales en línea. Solamente hace falta que hagas clic con uno de ellos. Por eso aquí en Ser Humano te queremos presentar varios con los cuales hemos hecho clic. Tomás de la Fuente, chileno, reside en su país también, Chile, es instructor de meditación y terapeuta, y hemos escogido un tema que consideramos vital, el guía interno, vital sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola María Elena, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, hemos seguido tus conferencias y la verdad que nos ha hecho clic, como decía en principio. Antes que nada, ¿cómo está la situación del COVID en estos momentos en Chile y cómo lo enfoca un instructor de meditación y un terapeuta como tú? Bueno, en este momento en Chile está difícil la situación, hay una cuarentena bastante intensiva y yo diría que estamos en el pic del contagio. No está haciendo nada fácil. Creo que lo que necesitamos los seres humanos hoy más que nunca es hacer una transformación interna. Y como dices tú, el COVID es una gran oportunidad porque nos está haciendo de manera muy masiva darnos cuenta que no estábamos felices como estábamos viviendo, que de alguna manera nos estábamos traicionando. Y eso es la inteligencia universal que, como tú dices, nos pone en un retiro espiritual obligado para poder ir hacia nuestro interior. Okay. Entonces, ¿cómo hay personas que uno les dice guía interno? ¿Qué? ¿De qué me hablas? Que yo tengo un guía interno. ¿Cómo identificar ese guía interno? ¿Cómo separarlo de lo que es ego? Ya, sí. Es difícil al comienzo hacer la diferencia porque realmente solo conocemos nuestro ego. Es el único territorio en el que nos hemos movido hasta hoy día. Entonces, lo primero para poder intuir qué podría ser el guía interno sería tener una experiencia que nos mostrara nuestro ego. Estamos tan identificados con nuestro ego que en realidad somos el ego, no lo podemos ver. Es como el pez que está dentro de la pecera y simplemente está dentro del agua, no sabe que hay agua. ¿Y qué es lo que es el ego? El ego básicamente es un mecanismo de defensa, es un esfuerzo permanente, 24 horas diarias, para no estar en contacto con lo que realmente me está pasando. Tiene una especie de postdoctorado en escape. y para poder entrar en contacto con el guía interno es necesario dejar de escapar. Dejar de escapar resulta finalmente en que empezamos a conectar con lo que está dentro nuestro, todo aquello que ha quedado pendiente dentro nuestro porque hemos estado toda la vida escapando. Y ese es un proceso de ir tocando el dolor que hay ahí adentro, porque estamos llenos de dolor. Y en la medida en que podemos tocar ese dolor y experimentarlo, ese dolor empieza a transformarse. Y cuando nos vamos liberando de estas capas de dolor, el corazón empieza a despertar. Y cuando el corazón empieza a despertar, tenemos activa esa antena que está en contacto permanente con la inteligencia universal. ¿Y este proceso se puede hacer solo o tiene que ser guiado por un terapeuta? ¿Lo pueden hacer, por ejemplo, los televidentes en línea, a través de conferencias? Sí, bueno, yo hablo de mi experiencia. Yo sigo a un maestro de India que se llama Bhagavan y él dice, realmente para que ocurra un despertar tiene que haber intervención divina. Y en mi experiencia ha sido así. Entonces, para que despierte el corazón tiene que alguien que lo tiene despierto ayudarte a tocar eso.
a despertar esa frecuencia. En mi experiencia ha sucedido así. En contacto con Bhagavan, sobre todo, que ha sido un maestro muy importante, y algunos otros maestros espirituales, ha empezado a despertar, ¿sí? Y gracias a su acompañamiento y al poder de su conciencia y de su corazón, he podido ir también atravesando esas capas de dolor. Entonces yo diría que es muy difícil que uno lo pueda hacer solo sin ayuda. Yo diría, no basta la ayuda de un terapeuta, se necesita realmente ayuda divina. A mí me gusta llamarle al guía interno divinidad o Dios también. Yo diría que el guía interno es la forma individual en la cual se manifiesta Dios para cada persona, o la inteligencia universal. Entonces realmente tiene que ocurrir, el cielo se tiene que abrir, y algunos pueden abrirlo. Y para mí ha sido así, me lo han abierto, y entonces ha ido despertando la conexión. ¿Cómo ha sido tu camino? Porque hemos visto en conferencias que a veces habla de la Gestalt, por ejemplo, a veces interpretas mantras, o sea, es muy enriquecido, tiene de Oriente, tiene de Occidente. ¿Puedes resumirnos cómo ha sido tu camino espiritual? Sí, yo diría que así es. De Occidente, la tradición que yo más he tomado es la terapia Gestalt. Y la terapia Gestalt es fantástica para comprender el propio ego. A mí me gusta decir que la terapia Gestalt es una terapia muy tierra, nos trae a la realidad, nos trae a confrontar y a mirar con honestidad lo que realmente nos pasa y sobre todo, diría yo, lo que más realmente ha significado una transformación para mí han sido las enseñanzas de Ama y Bhagavan. Ellos son dos maestros espirituales de India que fundaron lo que se llama Oneness University, hoy día se llama Golden Age Movement, eh, y, y es impresionante el poder que ellos tienen para transformar la conciencia de un ser humano. Entonces, cuando canto mantras, estoy más conectándome con Ama Bhagavan. Cuando hablo de Gestalt, claro, es la tradición occidental que nos ayuda a penetrar y mirar el ego. El eneagrama también es una herramienta maravillosa para poder mirar el ego. ¿Cómo podemos, podrías poner un ejemplo de cómo enfocamos la misma situación desde el ego, resistiéndonos, y cómo lo hacemos desde ese guía interno, desde esa sabiduría superior, con aceptación? Por ejemplo, tengo una discusión con mi mujer, ¿sí? Entonces, el ego es un estado de supervivencia en el que estamos siempre. El ego siempre está impulsado por la supervivencia. Entonces tengo un conflicto con mi mujer dice algo que hiere mi autoimagen, qué sé yo, a mí me gusta que me digan que soy bonito y me dice que soy feo. Entonces, el ego no tolera la imagen de ser feo frente al otro y frente a sí mismo. Entonces yo peleo con ella para que ella me diga que efectivamente soy bonito y que no soy feo. Y ahí la urgencia por resolver el problema es tremenda, lo quiero resolver ahora ya. Y entonces quizás voy a discutir, quizás voy a construir una teoría acerca del tremendo problema que tengo en mi relación de pareja porque nos llevamos muy mal. ¿Sí? Y podríamos pasarnos un mes entero discutiendo si tenemos que seguir juntos, si nos tenemos que separar, etc. ¿Sí? Desde el guía interno, cuando estamos en contacto con el guía interno, estamos en un estado de paz. Entonces lo mismo, viene ella, me dice que soy feo, aparece esa emoción desagradable, y entonces yo ahí lo que hago es centrarme. Ok, observo la emoción, dejo de defenderme, me abro completamente, me ofendieron, ok, acepto mi sensación de estar ofendido completamente. Antes que hacer nada, me permito sentir, entro en ese dolor, me aquieto, y estando en ese estado de quietud, pido, literalmente, pido a mi guía interno, ayúdame con esto, ayúdame a resolverlo. No sé cómo resolverlo, no sé cómo salir de este dolor, no sé qué hacer con lo que hace mi mujer, ni siquiera entiendo. Le hice algo yo, me hizo algo ella, y entonces pido claridad,
pido la capacidad de atravesar ese dolor. Y entonces tomo una posición mucho más receptiva y pasiva. Y espero a que vengan respuestas. Entonces la solución del guía interno viene desde la paz, desde la sabiduría. Y luego puede ser que descubra que ni siquiera era necesario responderle a mi mujer por la ofensa supuesta que me hizo, ¿no? Y Quizás esa es una... esto hay que practicarlo todos los días. Por supuesto, Digo, tenemos que nutrirlo. ajá, es como el observador, desde la parte espiritual, por llamarlo de alguna manera, está atento a esta parte humana y como que trabajan de la mano. Sí, ¿Sabes? sí, y yo diría que hay otro elemento más. Está la observación, que es muy importante porque cuando perdemos esa capacidad de observar, la mente se agita de manera tan intensa que aparecen todas esas emociones negativas que nos atrapan. Entonces, lo primero es aquietar la mente y estar en ese estado de observación. Y lo segundo es conectar con la inteligencia universal, que es como... Y aquí yo siempre digo, se necesita ayuda divina. Entonces seguimos conversando con Tomás de la Fuente. Él es chileno, instructor de meditación, terapeuta, y le hemos propuesto 3 temas en breve tiempo, a modo de pincelada, porque sé que son temas de interés para todos. Cómo vivir el presente, sobre la meditación, una persona que nunca ha meditado, cómo aprender a meditar y cómo mejorar la calidad del sueño en estos momentos de pandemia que la gente dice que tiene pesadillas, que se levanta mucho, que no logra descansar de manera profunda. Tomás, empieza por el tema de tu preferencia, vivir el presente, meditación o calidad de sueño. Bueno, los tres están completamente conectados uno con el Ok, otro. Yo creo que lo que necesitamos aprender mucho los seres humanos es cómo estar en un estado de paz. Y estar en un estado de paz es relativamente simple. Lo que se requiere es hacer una pausa y observar lo que nos está pasando y aceptarlo completamente. Entonces, si yo tengo miedo, lo que tengo que hacer es mirar mi miedo y decir, sí, tengo miedo. Y le doy total espacio en mi cuerpo de ser al miedo y me doy tiempo de observarlo. El solo acto de observar es estar en calma. En la medida que comenzamos a cultivar un estado de calma, empiezan a producirse nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos neuronales. Para que un ser humano desarrolle un estado crónico de estrés, necesita muchos años de sufrimiento. Pero para que un ser humano comience a anclarse en un estado de calma, se necesita un par de años de meditación. Esa es la buena noticia. El sistema está diseñado para estar en estados de bienestar. No en un estado de sufrimiento, eso no es natural. Entonces, si aprendemos a encontrar esos estados de paz, los podemos desarrollar y no toma tanto tiempo. Lo que pasa es que cuando estamos en un estado de estrés, la última cosa que se nos ocurre es darle espacio a lo que sentimos. Queremos resolver el problema primero. Y entonces, ese resolver el problema, lo único que hace es alimentar el estrés. Y luego, por supuesto, que no puedo dormir. Por no. supuesto que estoy en estrés. Y esto nos sirve para estar en el aquí y en el ahora, o sea, observación y aceptación. O sea, Exacto. tristeza, miedo, rabia, incertidumbre, lo que se está experimentando en el momento. Exacto. Y cuando empiezas a desarrollar esa presencia calma en el ahora, eso comienza a afectar a todas las personas con las que te relacionas. Y no solo a las personas con las que te relacionas, sino que a todo el universo. Hay un maestro espiritual que dice, una persona despierta, presente en el ahora, afecta a 100.000 personas. Wow, wow, potente eso. Entonces, la calidad del sueño, por lo que dice, va a depender de cómo hemos vivido las horas de despierto. Por supuesto, por supuesto. Y de meditación, para una persona que nunca ha meditado, siempre dicen, es que no puedo controlar la mente se mantiene activa.
desconociendo que todo el que comienza a meditar le pasa esto, pero ¿qué recomendación le puedes ofrecer a esa persona? Bueno, le recomendaría que aprendiera a meditar, porque realmente meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es observar la mente. Y eso es algo muy fácil de hacer. Otra cosa es que la mente, mientras lo observa siga agitada. Pero no es el objetivo de la meditación que la mente quede en silencio total. Eso es como hacer una especie de yoga de alta competición. Meditar es solo observar la mente. Entonces, cuando comprendemos realmente de qué se trata la meditación, nos damos cuenta que todos podemos meditar. Hay mucha gente que cree que no puede meditar porque tiene ideas acerca de la meditación que son muy erradas. Y cuando comprendes correctamente de qué se trata, puedes aprender a meditar y trae muchísimos beneficios, mejora muchísimo la calidad de vida. Tengo un curso de meditación gratuito que está en mi página web, www.ideasquesanan.cl. Entonces, si alguien quiere aprender a meditar y tener una entrada a la meditación, puede mirar el curso, y es un curso de 6 semanas. Okay. 6 semanas. Y cuando hablamos de meditación, porque hay gente que entiende la meditación repitiendo un mantra que le han dado, un mantra individual que le ha dado un maestro específico. Hay otros que piensan en la meditación, una meditación guiada. Otros, los de oración centrante, también repitiendo una palabra. Entonces, ¿qué tipo de meditación recomiendas? Todas. Todas. Las recomiendo todas, y recomiendo mucho tomarse el tiempo de conocer distintas prácticas de meditación. En mi experiencia son complementarias, y quedarse solo con una no nos ayuda mucho. Es mucho mejor aprender y profundizar en varias distintas, y te das cuenta cómo todas se complementan. Creo que es válido llamarle a todas esas cosas que tú mencionas meditación. Okay. Claro, yo recién estaba hablando específicamente de la meditación de estilo más budista, que es observar la mente, ¿no? Creo que la práctica de observar la mente es una de las más importantes y necesarias. Creo que si no aprendemos a hacer eso, todas las demás prácticas de meditación nos quedan un poco truncadas. Entonces creo que esa sí que es una técnica, una forma de trabajo interno que es necesario aprender si queremos ir profundo. Aprender a observar. Bien. Gracias, Tomás, por compartir tus conocimientos y tu tiempo. Cuando esto pase, que también va a pasar, ¿verdad? Ojalá que podamos ir con un grupo de dominicanos allá a Chile a participar en tus talleres ya a nivel presencial, e invitarte a que vengas al Caribe a trabajar con tus talleres y a disfrutar de nuestras playas también, cuando esto Sería pase. un gusto. Gracias. Namaste. Y un gusto conocerte, María Elena. Gracias. Hasta pronto. Namaste. Gracias, que esté muy bien. Gracias.